suerte los que todavía tienen fondo, todavía les queda algo que retirar. Y suerte los que tienen AFP, porque en fin, en realidad con la informalidad que hay en nuestro país, el 70% de las personas trabajan en el sector informal y no tienen ninguno de estos privilegios. De eso vamos a hablar el día de hoy con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, al cual ya le damos la bienvenida. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Sí, los temas son complejos. Lo que está pasando ahora es, frente a una emergencia, el gobierno ha permitido justamente sacar estos 17.600 soles de manera escalonada. Por un lado, es dentro de lo que significa esta salida, es un mejor manejo desde el punto de vista de la AFP para no perder valor, ¿no? Quizá el televidente no sepa, pero cuando estas salidas son bruscas en los fondos, generalmente se castigan las inversiones porque tienen un tiempo de maduración. Generalmente se espera que haya política de dividendos o que realmente los bonos maduren para que efectivamente esto pueda rendir. Si uno lo saca con antelación, lo que ocurre es que justamente la inversión no rinde lo que debe rendir. Todas esas inversiones tienen un tiempo de maduración y lamentablemente a veces el ciclo político y el ciclo obviamente de necesidades justamente va en contra de esto, ¿no? Entonces es un tema también de reflexión. Otro tema también que está pasando y revisando las cifras es que hay menos ahora aportantes a las FPS. Teníamos alrededor de 3 millones de personas, ahora estamos alrededor de 2.700.000 y ese número va a ir decayendo en la medida que lógicamente tengamos más gente en informalidad y más gente desempleada. Entonces esto hace que el sistema se vuelva más frágil y tenga menos gente, y lo que justamente se busca es contrario, que sea justamente que los peruanos tengamos más pensiones, no menos pensiones, pero lo que está ocurriendo ahorita en esta dinámica que se ha iniciado hace un año y medio. Y hay gente que ya ha quedado, que ha ido retirando en los retiros anteriores y ha quedado con cero en la cuenta, o sea, la cuenta totalmente vacía, lo que quiere decir es cero para la pensión. Así es, ¿no? Y el problema que tenemos nosotros es que de manera de mediano plazo o de largo plazo, como tú señalabas, efectivamente alrededor del 65-70% de los peruanos no tienen ni una pensión. ¿Esto qué significa en el largo plazo? Dos cosas, ¿no? Uno es que la familia hoy día, ¿no? Estamos hablando de personas que están bordeando los 60 años, un poco más, poco menos, que en una esperanza, ¿no es cierto?, de jubilarse en los 10 años o dejar de trabajar, no lo van a poder hacer o lo van a tener que hacer con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque no van a tener una pensión. ¿Y eso que genera? Genera que las familias de estas personas van a tener una enorme presión. ¿Por qué? Porque justamente van a tener el rol, ¿no es cierto?, que no tiene la AFP o que no tiene el fondo de pensiones, que es justamente colaborar en la manutención o en la sobrevivencia, ¿no es cierto?, de sus padres, madres, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema, y también junto a esto es que lo que estamos haciendo es generando un problema de sostenibilidad de las finanzas públicas, porque si tenemos inclusive pensiones mínimas, que es lo que probablemente ocurriría a futuro, como el caso de la pensión 65 y lo que ocurrió cuando se hizo esto en la administración Humala, eso tiene un costo que no solamente es un costo de un año, ¿no? Porque uno cuando deja de trabajar, por lo menos la esperanza de vida son 5, 10, 15 años más. Y esto, si uno lo multiplica, es un número grande porque son cohortes de cientos, de miles, inclusive de millones de personas, ¿no es cierto?, que estarían en esta condición. Entonces, el efecto de la caja fiscal es enorme. Y aunque hoy el excongresista Ceballos, miembro del equipo técnico de Perú Libre, ha dicho que no van a desaparecer, sino más bien las quieren reformar, fortalecerlas, ayer en el discurso Pedro Castillo, en uno de sus mítines, soltó algo absolutamente distinto, que era desaparecer la AFP para crear, entendemos, otra cosa, ya con lo cual el destino de los fondos que uno ha acumulado quedan pues en una nebulosa, ¿no? Así es. Yo creo que hay una grave desinformación del candidato Castillo sobre el tema y de su equipo técnico. Si bien es cierto, a veces los fondos de pensiones, históricamente el sistema de pay as you go o que sistema de reparto, genuinamente lo que tenía era una contribución donde los jóvenes contribuían a la pensión de los mayores. Entonces ahí efectivamente diríamos que no había una propiedad de este fondo. Era una propiedad que se transmitía de una generación a otra. Cuando se hace la reforma de AFPs, se habla del sistema de fully funded o de fondo individual, donde, si bien es cierto, este fondo es intangible, si no lo puede tener una persona, ¿no es cierto?, después de los 75 años, sí es
de la persona, si es de la persona que ha ahorrado, y justamente, ¿por qué se hizo? Porque en la medida que el Estado no era un buen Sería como un buen meterle gestor, mano a una cuenta de ahorros, digámoslo así. igualito, idéntico. Es decir, no hay, es igualito que quisiéramos que nosotros nacionalizáramos los bancos. El incentivo está claro, ¿no? Pero en Argentina pasó, ¿no? Algo parecido. En Argentina pasó y había un consenso de la población sobre este tema, cosas que son cosas graves, y también esto ha pasado en Bolivia. El tema es que hay temas críticos acá, ¿no? Uno es que, claro, lógico, cuando hablamos que es un fondo de 40.000, 50.000 millones de dólares y necesitamos recursos, ¿no es cierto?, para hacer inversión pública, cae de maduro que esta es una opción de expropiación. Lógicamente, y además sabiendo que también hay un tema, ¿no es cierto?, que las AFPs en general en la opinión pública no se tiene una buena opinión de ellas. Entonces acá hay un problema de relaciones públicas, que es un problema, y creo que es un tema que urgentemente tienen que manejar las AFPs y probablemente lo están haciendo. Y otro tema es que al margen de eso hay un derecho privado de estas cuentas. Justamente la idea de las cuentas era salir de la esfera de lo público, porque acá vemos las consecuencias, es decir, cuando el seguro efectivamente era público en el Perú, había una mala gestión del Estado. No necesariamente en todo tiene que haber una mala gestión, pero en este caso específico, por supuesto, y esto generó que el Seguro Social, cuando antes era un fondo de pensiones, estaba quebrado, ¿no es cierto?, a los inicios de los 90. Entonces, ¿qué se pasó? Se hizo esta reforma para justamente romper esta relación donde los fondos de pensiones son parte indirectamente, ¿no es cierto?, de los mecanismos de presupuesto. Cuando tengo ese fondo es una perita en dulce justamente para utilizarlo, y a veces no lo uso con criterios técnicos. Justamente la idea del FP, al margen que creo yo que tiene efectivamente muchas cosas por reformar, entre ellos creo que es un sistema relativamente caro, es que hay un criterio técnico que prima, y que justamente al separar, ¿no es cierto?, de la esfera pública, al ponerlo en el privado, lo que permite justamente es este blindaje, ¿no es cierto?, para que el Estado no use estos fondos, sino que lo manejen profesionales de la inversión, que es como ha sido funcionando desde hace ya poco menos de 20 años. Claro, pero finalmente esto depende de que uno pues tenga un largo tiempo de contribución, ¿no? Que haga un fondo interesante, porque si no, la ecuación no funciona sencillamente. Pero, Ahora, César, se ha hablado de la eliminación de la AFP y transformar esto en una especie de banco de los trabajadores. ¿Qué es esto exactamente? No, esa es una manera un poco elegante de decir una nacionalización de lo que son los fondos de AFP, ¿no? Es decir, creo que ¿qué diferencia hay? Porque en Argentina se pudo hacer, porque hay una razón que cuando uno veía los activos de Argentina, cuando estaban justamente funcionando el AFP, una buena parte de los activos eran bonos de tesoro del Estado argentino. Entonces, ¿qué pasó? El Estado tenía muchísimo poder, porque tenía dentro de la parte de los activos de las AFPs estaban los bonos de tesoro de Argentina. Y había también una percepción que este era un sistema injusto y caro. ¿Qué sucede en el Perú? Esta percepción creo que está ahí, y creo que justamente ha tenido que trabajarse muy finamente este tema, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, de tener pensiones mínimas, de tener algo que efectivamente ayude a los grupos que están un poquito más abajo, ¿no es cierto?, en las aportaciones para que puedan realmente tener algo de pensión. Lo natural, lógicamente, es que la gente de menos ingresos, ¿no es cierto?, vaya a la BNP, ¿no es cierto?, que tengan alguna discapacidad o tengan, diríamos, profesiones de alto riesgo, y lo que ha ocurrido es que la gente de mayores ingresos, en este caso, ¿no es cierto?, los más jóvenes, los que tienen más ingresos, se han ido a la AFP. Pero eso ya estaba desde el diseño, estaba planteado así. Ese era el tema, creo que hoy día no está planteándose de manera adecuada. Y realmente creo que si efectivamente hace esto el señor Castillo, estaríamos hablando de una expropiación en iguales términos, ¿no es cierto?, que sería una expropiación de ahorros de las personas naturales en los bancos. Es la misma figura jurídica, y justamente creo que hay un error muy grave, ¿no es cierto?, si es que la administración Castillo hiciera esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2,5 millones, casi 3 millones de personas que han aportado, ¿no es cierto?, que tienen diferentes montos de dinero, y que simplemente sería que este dinero sería expropiado de manera clara y sencilla, al margen de los diversos nombres que le pongamos. A futuro, y eso es un tema también de la discusión, ¿no es cierto?, es como la discusión hoy día en Chile, que se está planteando que haya una pata más, en otras palabras, que haya, ¿no es cierto?, una parte de esta contribución que dan los privados,
a un fondo común. Eso es una discusión que se puede tener, pero ahí en Chile, ya que quiero ser muy enfático en este tema, no se ha planteado, ¿no es cierto?, la expropiación ni nacionalización de los fondos. Lo que se ha planteado en Chile ha sido que en lugar de que una buena parte, ¿no es cierto?, vaya al fondo privado, una parte del aporte que haga la persona natural, ¿no es cierto?, vaya a un fondo común solidario. Eso es lo que se ha planteado en Chile, sin más ni menos. Claro, con un 80% de formalidad que tiene Chile, ¿no?, que marca una gran diferencia con el Perú. Eso es lo que marca. Sí, y acá perfecto. yo creo que el gran problema es que justamente estamos viendo, ¿no es cierto?, la consecuencia como la causa. Y ese es el gran problema. Claro. En lugar de pensar, lo que tenemos realmente es una poca productividad, tenemos mucha informalidad, tenemos bajos salarios y como consecuencia tenemos un problema serio de pensiones. De pensiones. No es al Correcto. revés. Ajá. Las pensiones no van a solucionar la baja productividad, no van a solucionar la baja informalidad y no van a mejorar los salarios. Probablemente, en último caso, si se expropiase, mejorarían los ingresos de una persona en un año. ¿Y después qué va a pasar? Después, Vamos claro, a liquidar esos ahorros y luego simplemente tenemos un problema serio porque no estamos resolviendo el problema de largo plazo, que es la mejora de los ingresos de la gente hoy día que es poco productiva y que realmente exige, ¿no es cierto?, mejoras en educación, salud y lo que hemos conversado muchas veces, ¿no es cierto?, infraestructura. Ese es realmente, cuando uno habla de cambios y uno ve las encuestas, eso es lo que creo que quiere la gente, quiere una mejora Correcto. en educación, salud e infraestructura que no estamos haciendo. Gracias, César. Muchísimas gracias, como siempre. Muy claro en los conceptos. Cerramos así nuestro bloque económico.